Damos gracias al Señor porque hoy nos permite nuevamente estar compartiendo el tema esta mañana, el estudio bíblico. em, el estudio bíblico número 11, de acuerdo a nuestro fanal en esta mañana. Y bueno, hermanos, ahorita nuestra hermana Uzi ya compartió la lectura, pues que prácticamente es el contexto en el que nos vamos a ubicar hoy. Una gran persecución al profeta Elías y pues ya había necesidad de un reemplazo, ¿verdad? Y el tema de esta mañana es llamamiento de Eliseo. Dice, elegido para ser siervo de Dios. Recordemos que el tema general, hermanos, de nuestro fanal en este año se llama llamados, elegidos y fieles, que tiene que ver mucho con la doctrina de la predestinación, de lo que también iniciamos hablando en los primeros temas o en la primera unidad, que todo está totalmente enlazado para que nosotros lleguemos a ese conocimiento de que la doctrina de la predestinación es bíblica y que nosotros podemos compartirla y que no hay ningún temor, porque el Señor nos ha llamado, nos ha elegido y Él va a hacer que permanezcamos fieles hasta el último día que estemos en la tierra. Bueno, nuestra lectura bíblica ahorita nos hizo Uzi ya a favor de leer una de la porción de la palabra de Dios que vamos a usar como contexto. También vamos a ver varios vocablos significativos. En esta unidad nos marcan los vocablos. Vamos a estar mencionando mucho a Elías. Bueno, ¿quién fue Elías? Bueno, Elías, su nombre significa mi Dios es Yahvé o Jehová o Dios en otras porciones dice. Asimismo vamos a estar hablando pues de Eliseo, que es el tema de esta mañana, el llamamiento de Eliseo, y su nombre significa Dios es salvación. Y también vamos a estar hablando más de un personaje que se llama Giezi. Entonces, en esas tres palabras hoy vamos a estar recalcando o hablando esta mañana. Nuestro objetivo general, hermanos, es que nosotros esta mañana vamos a comprender el proceso del llamamiento de Eliseo a la luz de su futuro ministerio profético bajo el tutelaje de Elías. Bueno, Eliseo, ¿por qué dice que es su llamamiento a la luz de su futuro ministerio? ¿Por qué, hermanos? Porque todos nosotros, los llamados, los elegidos del Señor, hemos sido llamados a un ministerio. Ahorita nosotros vamos a ver que aquí el autor menciona un ejemplo de estos entrenadores de fútbol que van a todos los partidos o a muchos de los partidos a nivel nacional e incluso mundial a buscar talentos para comprarlos y llevárselos a sus equipos, porque ellos están viendo esos dones y esas cualidades que necesitan para tener un equipo pues muy bueno, porque ese es un negocio muy redituable, ¿no? Y vemos que ellos se dedican a eso, son ¿cómo le llaman a estos chicos? A los ¿verdad? Van y los buscan, dice que incluso van a campos llaneros porque ahí hay mucho talento. Y ellos se fijan en eso. Pero nosotros esta mañana vamos a descubrir, hermanos, y vamos a ver que Dios no busca en nosotros eso que los hombres buscan, en los hombres cualidades o características. Porque Dios nos ve a nosotros como personas y después vamos a descubrir que Él nos capacita a nosotros para la obra. Y vamos a ver que Eliseo fue un gran profeta, pero un gran profeta que no se hizo por sí solo. Los teólogos dicen que estuvo bajo la tutela o bajo la dirección y la guía de Eliseo casi durante 10 años. Y ahorita nosotros vamos a ver su llamamiento. Esto quiere decir que nosotros cuando venimos aquí nos acogemos a veces a algún hermano y lo usamos como nuestro mentor o imitamos su fe o imitamos cómo él empieza a hacer la obra de ese ministerio al que hemos sido llamados todos. Entonces nosotros hoy vamos a descubrir cómo Eliseo, dice a la luz de su futuro ministerio profético bajo el tutelaje de Eliseo. Fue su tutor, Eliseo fue su tutor, fue el que le enseñó todo y anduvo con él todo el tiempo, perdón, de Elías. Por eso es que los vocablos hay que recordarlos, porque miren, hasta se confunde uno entre Eliseo o Elías. Bueno, Elías era el tutor en este caso. Bueno, vamos a nuestra primera diapositiva, pero antes vamos a buscar
una lectura bíblica que se encuentra también ahí en Primero de Reyes, como ya leímos hace un momento, la lectura que nos hizo favor de dirigir nuestra hermana Uzi, pues fue el contexto de lo que vamos a hablar esta mañana, y ahí vimos que el profeta Elías pues estaba ya en una situación desesperada a causa de tanta persecución que había hacia los profetas de Jehová, porque el pueblo de Israel se había apartado del pacto de Jehová y habían seguido a los Baales. Elías estaba en un grado de depresión que él ya de plano casi decía, pues ya me quiero morir. Pero vamos a ver, hermanos, ahora vamos a ir a la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Reyes 19, y vamos a hacer la lectura todos juntos, del versículo 15 al 21. Y entonces ahí vamos a ver el tema de esta mañana, que es el llamamiento de Eliseo como nuevo siervo de Dios. Si ya lo tienen, nos ponemos de pie y lo leemos juntos. ¿Ya estará? Dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nismi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safán de Abed Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que se escapare de la espada de Hazael, Jehú lo mataré. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no le besarán. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuélvete, y ¿qué he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Oremos, hermanos. Señor Todopoderoso, Padre eterno que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Señor, esta mañana estamos delante de tu presencia, Padre, porque necesitamos aprender de tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor, y es un alimento a nuestra vida espiritual. Tenemos hambre, Señor, de aprender de tu palabra. Necesitamos comprender, Señor, el tema del llamamiento, del llamado, Señor, al que tú nos mandas. Permite, Padre bendito, que esta mañana podamos nosotros entender esta porción y que sea de beneficio a nuestra vida, en nuestras familias y en la sociedad en la que estamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermano. Bueno, aquí en esta lectura que hemos realizado, pues ya estamos viendo el tema. Voy a pedir a Lalo que pase la diapositiva número 8, que es la última, por favorcito. ¿Se acuerdan, hermanos, que al inicio de esta unidad empezamos a hablar del llamado? En la unidad anterior hablamos del llamado eficaz, que es el llamado a la salvación, que todos los escogidos de Dios van a escuchar y van a venir a ese llamado sin poner ninguna objeción. No pueden resistirse a ese llamado, es el llamado a la salvación. Y en la primera lección, nuestro hermano Pedro, vimos que el apóstol Pablo, porque este llamamiento a la salvación es a través de la predicación de la palabra. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y se acuerdan que nuestro hermano Pedro nos expuso en la clase de que ellos empezaron a predicar a un Dios nuevo, diferente, verdadero. Y la idolatría en la que estaba Éfeso causó un gran problema porque afectó a sus negocios. Y entonces, en cierre de estos eventos, dice que y fueron y creyeron todos los que estaban ordenados para salvación. Creyeron, les dio Dios el don del arrepentimiento y enseguida ellos empezaron a dar fruto de arrepentimiento, dando frutos de amor y de fe. Hace 8 días nuestra hermana Chela nos habló también del llamado, dice que establecido
o en las pautas dadas por la palabra de Dios. Y bueno, ahí vemos que se trataba más casi específicamente, en este caso, a los oficiales de la iglesia, ¿verdad? Porque ahí vimos que en Timoteo, pues nos da una serie de requisitos de cómo los hermanos deben de ser para que ellos puedan llegar a ocupar un cargo, y que la iglesia, el Señor hace el llamado interno, el Señor invita, Él hace la invitación. Nosotros no nos podemos autoinvitar o autoproclamar o autonombrar, porque no es así. El llamado viene directamente de Dios y también puede ser después confirmado por los hermanos de la iglesia, por la iglesia. Ellos a veces ya ven los dones con los que Dios nos dotó y entonces ellos también nos apoyan para que nosotros acudamos a ese llamado, pero es un llamado al servicio, la llamada al ministerio. En la diapositiva que vemos ahí está específico, ahí dice el llamado es la unión con Cristo. Vemos que el primer paso pues para esta cadena que le llaman el eslabón de oro, es que primero pues somos llamados, ¿no? Como dice Romanos, somos regenerados, somos llamados porque hemos sido predestinados para salvación. Y este es en el caso del llamado a la salvación, al que nadie puede resistirse a ese llamado porque Dios ya lo manejó en su plan divino. Y después ya vemos entonces el llamado al ministerio, el llamado al servicio de Dios. Y pues el término en sí, el concepto de llamado, pues es invitación, es una invitación, hermanos, una convocatoria a la que se nos hace. Y en esta mañana nosotros vamos a ver, ya podemos regresar a la otra diapositiva. Hermanos, ¿sí quedó claro el concepto del llamado? Ok, bueno, no los escucho. ¿Sí? ¿Sí, verdad? Bueno, entonces el día de hoy pasamos ya a nuestra primera diapositiva en la que ya nos enfocamos al tema. Dice, llamamiento de Eliseo como nuevo siervo de Dios. Ya hicimos la lectura, el contexto también ya lo leímos. Israel se había apartado del pacto de Jehová y se habían postrado ante los Baales, de tal manera que el profeta Elías estaba desgastado, estaba angustiado, estaba deprimido, él estaba ya con una preocupación muy grande respecto al comportamiento de Israel. De tal manera que él dice que ya se fue por allá a una cueva y bueno, él ya casi quería morirse. Vemos después también en las lecturas anteriores a este capítulo de cómo estaba viviendo la situación el pueblo de Israel. Entonces, el Señor, viendo esta angustia de Eliseo, aún así, Él lo anima, come, bebe y te vas a ir todavía a seguir y ahora vas a ir a buscar a un sucesor. Lo acabamos de leer, dice, vas a ir y vas a nombrar a Asael como rey ¿de dónde? Ahí vimos, ¿no? Vas a nombrar a Jehú y vas a nombrar a Eliseo como tu sucesor o quien te va a suceder. Entonces, este llamamiento de Eliseo, hermanos, es por mandato divino. En Primera de Reyes 19:16, ve ahí vemos que dice, y vas a llamar a Eliseo para que te suceda o para que tome tu lugar. Lo leímos ahorita, Primera de Reyes 19:16a. Ungirás al rey Asael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel y a Eliseo para que quede en tu lugar. Ahora, Eliseo, hermanos, pertenecía a una familia muy acomodada. ¿Se acuerdan qué estaba haciendo cuando llegó Elías? ¿Y cuántas yuntas dice que tenía, hermanos? A ver, chequen cuántas yuntas tenía. 12, ¿verdad? Está en Primera de Reyes 19. Bueno, esto nos hace a nosotros pensar de que Eliseo era un hombre rico, muy bien acomodado. Imagínense ustedes qué extensión de terreno tendría para que estuvieran al mismo tiempo arando 12 yuntas. Deberían de ser muchísimas hectáreas. Imagínense a los hermanos que tienen 12 tractores y que estén un mismo día trabajando 12 tractores, pues debería de ser una propiedad muy grande. Bueno, Eliseo era un hombre que tenía esas propiedades y estaba ahí. Y cuando llega Elías, dice, Eliseo pertenecía a una familia acomodada, la cual poseía tierras y yuntas. Elías lleva a cabo el llamamiento de Eliseo en este marco de arduo trabajo. Llega ahí, no lo llamó
o lo fue a buscar y lo trajo a cierto lugar, sino que fue ahí a donde él estaba arando y dice que le lanzó su manto, ahí lo llamó. Esta invitación, hermanos, que le hace el profeta Elías, dice, se cristaliza simbólicamente a través del manto de Elías. Él le va a dejar su lugar. El manto de Elías, pues significa autoridad, ¿verdad? Unción. Y se lo va a delegar en este momento a Eliseo. Eliseo, hermanos, responde positivamente, dando parte de su herencia y ofreciendo un festín al pueblo. Fíjense de qué manera reacciona Eliseo. Teniéndolo todo, está dispuesto a dejarlo todo. Porque dice que la última yunta que él estaba arando, esa misma ofreció para hacer una fiesta y para darle de comer a todos los que estaban ahí, porque en ese tiempo había escasez, había hambre. Y fíjense, era tal su decisión de salir de esa área de confort, de esa área de riqueza, de que se percató hasta de quemar el yugo de su yunta, para no tener quizás la tentación de que si en algún momento se arrepintiese de haberse ido a sufrir todo lo que Elías estaba sufriendo, pues regresar y decir, bueno, pues mejor me sigo aquí arando mis tierras. Pero no, él tuvo una actitud de dejar absolutamente todo, de quemar incluso ahí la yunta, deshacerse de todo para venir, porque al atender a este llamado, al venir a este ministerio, pues él sabía que iba a haber una muy grande bendición para su vida. Entonces, esta mañana nosotros aprendemos de Eliseo que él se va del confort, de la riqueza de la comunidad, pues se va a la austeridad y se va quizás a padecer y a sufrir un poco, porque no iba a ser nada fácil, de acuerdo a lo que estaba padeciendo el profeta Elías. Elías estaba padeciendo ya una crisis muy severa de tristeza, de depresión, de angustia, al ver cómo se estaba sirviendo al pueblo de Israel a los Baales. Incluso él pensaba que ya nada más él quedaba, ¿verdad?, de profetas, y se me están buscando para matarme. Pero bueno, entonces nosotros vemos ahí cómo Eliseo responde a este llamado y hace una gran fiesta. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a que si el Señor nos invita a una actividad aquí en la iglesia, de verdad lo dejemos allá y le demos esa prioridad? Entonces es un llamado hoy para nosotros, aprender de esta actitud de Eliseo, un hombre rico que teniéndolo todo. También aquí el fanal nos hace una referencia respecto a Jesús cuando le hizo el llamado al joven rico, porque se acerca y dice, dime, Señor, ¿qué hago? Y le dice, pues vende todo lo que tienes y dáselos. Y dice que él se fue tristemente, una actitud totalmente contraria a la de Eliseo. Sí vemos ahí la gran diferencia. Cuando Dios llama y ese llamado es del Señor, Él mismo pone en nosotros ese querer como hacer para venir a los pies de Cristo y dejarlo todo. Tener esa convicción del apóstol Pablo de decir, todo esto para mí, mi título, mi riqueza es basura, porque ahora yo voy a servir al Dios vivo, porque ahí va a haber más bendición. Bueno, Eliseo dejó todas sus tierras, Eliseo escogió preparar su corazón para el servicio de Dios. Eliseo entregó las herramientas que le aseguraban pues su provisión para el futuro, porque él sabía que como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No habrá justo que mendigue pan. Cuando uno se va de lleno al ministerio, el Señor no lo va a dejar morir de hambre. Entonces Eliseo sabía que había bendición ahí. Dice, ¿por qué Elías llama a Eliseo como profeta de Dios y no a su fiel ayudante? ¿Por qué, hermanos? Porque Elías fue llamado, como dijimos, por mandato divino. Dios le dijo a Elías, Eliseo se quedará en tu lugar. Dios determinó eso y por eso fue así, aunque también Elías tenía un siervo fiel que andaba con él, pero el Señor decidió que fuera Eliseo quien fuera el sucesor de Elías. Bueno, ahora, hermanos, vamos a ver otra parte de este llamado. ¿Qué pasa cuando nosotros descuidamos el llamado que Dios nos está haciendo?
Vamos ahora a ver el fracaso de un siervo que quizá pudo haber continuado con el llamamiento de servir al profeta Eliseo. Y entonces hoy sí en nuestro vocablo, ¿se acuerdan? En nuestro vocablo significativo dijimos que también estaba el nombre de Giesi. Y es el ejemplo que vamos a usar esta mañana. Dice, no siempre el siervo es fiel a su llamado de servicio a Dios y al profeta, como fue el caso de Giesi, cuando prestaba sus servicios al profeta Eliseo. En Segunda de Reyes 5, 20, 27, pues nos narra la historia de muy desagradable para Giesi, ¿verdad? Porque pues la avaricia entró en su corazón. Giesi había servido fielmente a Eliseo previo a su encuentro con el general sirio Naamán. ¿Se acuerdan de ese episodio, hermanos? Que vino el general Naamán leproso para que el profeta Eliseo le sanara. ¿Y qué le dijo? Ve y zambúllete ahí al río y entonces vas a quedar limpio de esa lepra. Y así lo hizo y quedó sano. Y él vino y le trajo muchos regalos y muchas riquezas. Eso lo vamos a dejar de tarea para que ustedes lo lean. Segunda de Reyes 5 del 20 al 27, en donde está la historia. Entonces Eliseo no aceptó absolutamente un peso, nada de lo que le estaba ofreciendo Naamán a cambio de haber sido sano. Sin embargo, Giesi estaba por ahí, era el siervo de Eliseo, y vio tanto, dijo, ¿cómo despreciar tantos vestidos de lino que aquí nos hacen falta para los hijos de los profetas, dice, y tantas riquezas que traían? Y entonces dice que ya se había ido Naamán, ¿verdad, hermanos? ¿Se recuerdan ese episodio? Y lo fue a alcanzar allá y vamos a ver todo lo que Giesi maquinó en su mente y en su corazón cuando la avaricia entra al corazón de un hombre. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Voy a pedir aquí que me ayuden a leer. A ver, alguien que se ponga de pie y me dice lo primero que hizo Giesi. Ahí están en la diapositiva. Así es, hermanos. Giesi ambicionó lo que no le pertenecía. 2. Fíjense lo que maquinó Giesi. Dice, una falsa solución como pago por la sanidad de Naamán. Eso está en el versículo 20, cuando Eliseo no le quiso cobrar absolutamente nada. 3. Giesi mintió porque fue y le dijo a Naamán que necesitaba unos trajes para los hijos de los profetas, que acababan de llegar, y no era verdad. Entonces mintió. Ahora, 4. Hace mal uso del nombre porque dice, oye, vengo de parte de Eliseo porque acaban ahorita de llegar los hijos de los profetas y necesitamos trajes. Entonces mintió a nombre del profeta porque Eliseo no lo había enviado. 5. Giesi exagera para maximizar los regalos de Naamán. Efectivamente, Giesi tiene que ser astuto para poder sostener su mentira. La número 6. Giesi esconde los regalos. Dice, no, pues dije que Eliseo me había mandado y si los ve ahorita y él no quiso recibir nada, los escondió. 7. Giesi miente de nuevo porque Eliseo le pregunta, ¿en dónde estabas? ¿A dónde andabas? Por ahí argumentó otra mentira más. Y 8. Fíjense, hermanos, a veces pensamos que podemos engañar, pero Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y no pudo ser burlado. Entonces, en el versículo 27 dice que a Giesi, Eliseo, le dice, tú y tu descendencia tendrán un castigo. Y en ese momento dice que fue lleno de lepra. La enfermedad, la lepra que le había sido sanada a Naamán, fue pasada a Giesi. Imagínense, hermanos, cuando hacemos un mal uso
del llamado o cuando queremos nosotros supuestamente estar sirviendo, pero también por otro lado haciendo cosas indebidas. Este es el ejemplo de Giezi, que era un siervo. Giezi, hermanos, también había hecho cosas buenas, había obedecido a Elías, a Eliseo. Lo había mandado a que fuera adelante a sanar al hijo de la tsunamita. Voy a mandar la diapositiva completa, el estudio a la página de la iglesia, hermanos, para que ustedes puedan ahí hacer todas las lecturas que nos refiere aquí la lección y pues tengan el contexto de por qué Giezi hizo esto y bueno, porque si nos ponemos ahorita a ver todo ese tema realmente no lo es, estamos hablando del llamamiento de Eliseo, pero lo estamos usando como algo contrario. Cuando un siervo es llamado por Dios y lo deja todo y toma ese cargo, ese llamado genuinamente para servicio a Dios. Y también estamos entonces viendo el fracaso de un siervo, porque también nosotros podemos caer en esas avaricias o podemos caer en esas tentaciones, pero también tenemos la oportunidad de rectificar, ¿verdad? Porque sabemos que podemos cometer muchos errores, caer, pero también el Señor está para levantarnos, para sustentarnos. Bueno, entonces ahí vemos que Giezi, pues es el ejemplo de un siervo que fracasó, porque él pudo haber sido el sucesor de Eliseo. El llamamiento de Eliseo, pues se consolidó con el manto del profeta Elías. El siervo de Dios debe de ser perseverante en su servicio y llamado. Eliseo no se distrajo ni se apartó del profeta Elías. Ahí nosotros vemos en Segunda de Reyes 2:11 que cuando él es tomado por el carro de fuego, dice la palabra de Dios también que él le seguía como su sombra. Eliseo no dejaba ni un momento solo a Elías. Seguramente Elías estaba cansado, desgastado, y él no lo dejaba ir a ningún lado. Y también aquí nos dice que él le decía, voy a ir a Jericó, voy a ir acá, y dice, quédate aquí. Pero él le decía, no me quedo, me voy. Entonces, la referencia es que él nunca lo dejaba solo, lo seguía como su sombra. Y eso es un siervo que nos está hablando de fidelidad. Entonces, nunca se apartó, no se distrajo en ningún momento, hasta que Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 2:11, también lo van a poder estudiar en casa. Entonces, Eliseo recibe el manto de Elías como símbolo de autoridad y servicio profético. Esto quiere decir, hermanos, que también nosotros hoy en día podemos recibir un llamado a un ministerio o a un servicio, y eso nos da autoridad y servicio y nos da privilegio, sobre todo, independientemente de la autoridad. Un privilegio, es un privilegio muy, muy grande. Y yo creo que muchos de nosotros aquí podemos decir que también tuvimos la tutela de alguien, ¿no? Yo he escuchado al hermano Josi cuando él ha dicho, no, el hermano, y menciona el nombre del hermano, de él aprendí esto. Y eso es un tutor, porque un tutor es el que guía, el que enseña, el que protege mientras nosotros nos vamos teniendo una madurez espiritualmente y también en el servicio a Dios. Entonces, el llamamiento de Eliseo se inicia y se consolida con el manto del profeta Elías. Ahora, aplicación para nuestros días. Dice, ¿por qué un hombre rico como Eliseo abandonó sus posiciones terrenales para ir en pos de servir a Dios? Es una pregunta. ¿Alguien quiere opinar, hermanos? Estamos en la clase. Acuérdense que aquí podemos hablar todos. ¿Por qué un hombre rico como Eliseo abandonó sus posesiones terrenales para ir en pos de servir a Dios? A ver, acá primero escucha, amigo. Por obediencia. Ajá. Sí, efectivamente. Mira, lo que dice Ibe es cierto. Por mandato divino vimos que el Señor fue claro con Elías y le dijo, vas a llamar a Eliseo porque él va a seguir tu lugar. Y cuando Dios hace un llamado, es un llamado eficaz y de ahí deriva la obediencia que nos está diciendo nuestro hermano amigo.
Después dice, Eliseo entregó sus sueños terrenales por amor a Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos a entregar nuestro sueño terrenal? Por seguir a Dios estamos dispuestos a dejarlo todo. Piénselo, hermano. A veces cuando los invitamos a que dirijan el culto, hermanos, no queremos dejar nuestra cama calientita, porque un ratito más, ¿no? Vamos a tomarlo en consideración esta mañana, porque esta mañana yo quiero que un hombre, un hermano varón, diga que dirige de hoy en noche, hermanos. Porque si se han dado cuenta, creo que nada más el hermano Omar ha dirigido en la escuela de formación. O bueno, si me equivoco, perdónenme si alguien más ha dirigido de varones, pero la mayoría han sido mujeres. Bueno, siguiente, dice, Eliseo entregó por amor a Dios sus sueños terrenales. Dicha actitud es contraria a la del joven rico que ya habíamos mencionado de Mateo 19:21, en donde el Señor le dijo, vende todo y sígueme. Y pues él se fue triste porque no amaba a Dios. Cuando el Señor toca la puerta no debe existir reservas ni pretextos hacia su llamamiento. Al contrario, es imperativo. El Señor ordena rendir voluntariamente todo lo que Dios pide. Bueno, pues hermanos, con estas aplicaciones para nuestros días puede ser la conclusión o llevarnos en nuestro corazón eso. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para seguir o hacer, venir a ese llamamiento, a ese llamado al que el Señor nos hace? Las preguntas para reflexionar es, ¿qué tipo de siervo quieres ser? ¿Como Giesi o como Eliseo? Todos díganme, hermanos. Eliseo, porque Giesi, todo lo que maquinó en su corazón. Dice, ¿por qué Giesi experimentó un cambio negativo en cuanto a su servicio a Eliseo? ¿Qué pasó con Giesi? ¿Verdad? Dice que su corazón se llenó de ambición, ¿verdad? O sea, ¿cómo desperdiciar tantos regalos que están ofreciendo? Dice, tal vez piensas que tenías el manto, pero lo has perdido en el camino. ¿Qué debes hacer para retomarlo? Muchos de nosotros, hermanos, quizás tenemos un llamado y lo hemos dejado en recesión un rato porque nos hemos cansado. Y digo, yo ya me cansé, ahora que lo hagan otros. Ahí es cuando perdemos el manto o el llamado, lo hacemos pequeño. Entonces, esta mañana el Señor nos está llamando que si usted, hermano, Dios le ha dado un don, una capacidad para su servicio y lo ha dejado por ahí por desánimo, por tristeza, por decepción, desilusión, porque a veces así sucede. Hoy es el momento en que lo retome, en que ponga a la disposición del Señor ese llamado que el Señor le ha hecho y lo pongamos para que cuando Él venga y nos encuentre fieles y nos diga bien, buen siervo y fiel, ¿sí? Y por último, bueno, dice, tal vez piensas que tenías el manto, pero lo has perdido, ya lo leímos, pero ¿para qué quieres el manto? ¿Para enaltecerte o para humillarte sirviendo a Dios? El llamado o el cargo que nos puedan dar no puede ser nunca para enaltecernos a nosotros, sino para darle toda la gloria a Dios. Para incluso humillarnos. Y todo sea para la gloria de Dios, como dice nuestro lema de nuestra iglesia, ¿no? Reformada, solo a Dios la gloria. Ahora, ¿quieres ser siervo de Dios y tener su manto para la gloria suya y no la tuya? Pues sí, ¿verdad, hermanos? Queremos que todo sea para la gloria de Dios. Pues esta es la lección de esta mañana. ¿Cómo andamos de tiempo, Lari? ¿Nos quedan cuántos minutos? Ok, bueno, esta es la lección de esta mañana, hermanos. El llamado de Eliseo. Y es un llamado que también nosotros podemos recibir el día de hoy. De acuerdo a todos nuestros dones o talentos que el Señor nos ha dado, pues podemos ponerlos a su servicio. Porque el Señor quiere siervos fieles, siervos preparados como Eliseo. Él no se hizo de la noche a la mañana. Casi 10 años estuvo bajo la tutela de Elías. Él enseñó y él fue aprendiendo. Y fíjense después, hermanos, si hacemos un resumen, Elías, vemos a lo largo de Crónicas y de Reyes, que él hizo 7 milagros así muy impresionantes. ¿Y qué creen? Eliseo hizo 15 o 14, el doble del maestro, del que él enseñó. Entonces,
Esto quiere decir que nosotros también debemos ser preparados para el ministerio, para el llamado. Tenemos que venir, tenemos que aprender, tenemos que acercarnos al hermano que quizás sepa un poquito más que nosotros o que esté un poquito más avanzado y acercarnos y decirle, hermano, fíjate que me invitaron a dirigir y pues no sé cómo se hace un orden de culto, pero creo que tú lo has hecho tantos años, tú me puedes enseñar. Y así, hermanos, entonces nosotros tenemos ya un tutor, una guía, una persona que nos ayude y así debe de ser en la iglesia. Apoyarnos unos a otros para que nosotros podamos ser esos siervos y atender ese llamado que el Señor nos está haciendo, porque en el 2021, en el 2020 o 21, no recuerdo ahorita, pero tuvimos la dicha de tener la escuela de formación cristiana en línea y vimos el llamado. Y ahí en Hebreos dice que todos nosotros somos llamados al ministerio, porque Dios nos ha dado esa oportunidad y ese privilegio. Comentaba al inicio, hermanos, de que la Escuela de Formación Cristiana es para aprender. Y qué bueno que está aquí el hermano Moy, porque él siempre nos ha hecho mucho hincapié de que tenemos que aprender himnos nuevos. Tenemos 700 y tantos himnos, y hagan una lista cada uno de ustedes, hermanos, a ver, como tarea, ¿cuántos himnos me sé de los 700 que hay? Hagan una... Hablaba la hermana Chela hace 8 días de una evaluación, que también tenemos que evaluar nuestro llamado. ¿Cuántos textos me aprendí durante este año? No me puedo quedar igual que antes, si antes nada más me sabía Juan 3:16 o el Salmo 23, hoy ya me tengo que saber el Salmo número 1. Y así, cada día más y más, porque eso es fortaleza para nosotros. Bueno, entonces, yo escogí este himno que es el 537, que se llama Señor, tú me llamas, porque estamos hablando del llamado que a través del profeta Elías se le hizo a Eliseo. Y esta mañana yo quisiera, ¿qué le pueden ofrecer a ustedes al Señor? Bueno, económicamente vemos que Eliseo pudo ofrecerle todo lo que tenía, pero él traía esa yunta y esa yunta ahí la sacrificó. Nosotros a lo mejor el Señor no nos está pidiendo precisamente cuestiones monetarias económicas, porque el Señor dice, mía es el oro y mía es la plata, ¿sí? Pero sin embargo el Señor quiere de nosotros nuestro corazón, nuestro servicio, ¿sí? Quiere que le sirvamos, que le glorifiquemos, y eso lo podemos hacer. Este himno número 537 se llama Señor, tú me llamas, y pues vamos a cantarlo, y después, si no, nos los vamos a aprender quizás hoy, pero vamos a hacer una dinámica, vamos a ponernos de pie, y vamos, pues yo traje ahí una pista ahorita, y las mujeres van a cantar la primera estrofa, y después los hombres la segunda, nos vamos a unir en el coro y al final pues ya nos vamos a cantar todos juntos una estrofa y el coro. A ver si el tiempo, nos quedan 8 minutos, entonces igual y ya nada más una ocasión lo podemos cantar. Pero si hoy no queda, hermanos, ya es un repertorio más y lo van a buscar en YouTube y van a buscar himno 537 y lo van a estar cantando en su casa, porque es parte de la reflexión de esta mañana. A ver, entonces vamos a ponernos de pie, mujeres empezamos, nos unimos en el coro y después los hombres cantan el coro y nos unimos al final. Himno 537. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, no tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme un siervo útil que anuncies el mensaje
Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Todo. Señor, nada tengo para darte, Solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Todos. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, mi nombre, cada día tú me llamas. Para honra y gloria de nuestro Señor, hermanos.